¿Qué tal, amantes de la historia? Todos conocemos la historia de Túpac Amaru II, pero pocos conocemos la aterradora historia por la que tuvieron que pasar sus hijos. En este pequeño video hablaremos de las peripecias por las que tuvieron que pasar los hijos de José Gabriel Condorcanqui. Así que, bienvenido a clases. En el año de 1760, el cacique José Gabriel Condorcanqui, de tan solo 22 años, contrajo matrimonio con una joven de tan solo 16 años llamada Micaela Bastidas. Fruto de ese amor nacerán Hipólito, el hijo mayor, Mariano y Fernando, el más pequeño. Los hijos cumplían papeles distintos dentro de la familia. Por ejemplo, el mayor, Hipólito, acompañaba a su padre en algunos viajes de negocio, mientras Mariano y Fernando se quedaban en casa para estudiar y cuidar de su madre. Además, sus hijos gozaban de ropa de alta costura, un tutor o profesor, cientos de libros y un caballo para cada uno. Todo un ejemplo de una familia de clase media. Pero dentro de esta familia se criticaba mucho al sistema colonial, a la esclavitud y a las mitas. Por este motivo, Túpac Amaru II inicia su gran rebelión el 4 de noviembre de 1780, reuniendo a miles de indios que luchaban por la independencia del Perú. El cacique ganó en la batalla de Sangarará, pero luego fue traicionado y capturado el 6 de abril de 1781 en la batalla de Checacupe. Sus tres hijos también fueron capturados: Hipólito, de 20 años, Mariano, de 18 y Fernando, de 12, tuvieron que presenciar en los calabozos del Cusco la horrible tortura a la que fue sometido su padre, pues según el libro de José Luis Ayala, este menciona que a Fernandito una noche lo llevaron al lugar donde estaba encadenado su padre. Al verlo, él se dio cuenta que tenía el maxilar y las costillas rotas, y tuvo que presenciar cómo los verdugos le acercaban un brasero ardiendo a los pies de su padre, con la intención de que éste revelara los nombres de sus cómplices en la rebelión. Pero el cacique, pese a estar a punto de morir con las torturas, nunca reveló ni un nombre. Después del juicio a Túpac Amaru II, se sentenció a muerte a José Gabriel, su esposa y algunos capitanes y familiares del Inca, y también a su mayor hijo, Hipólito, después de que el cacique realista Pumacahua lo reconociera como uno de los capitanes que le opuso resistencia en el cerco del Cusco. De esta manera, Hipólito muere en la horca, ante los ojos de su padre, madre y hermanos. Luego vendrían la muerte de José Gabriel y Micaela, frente a los ojos de sus dos hijos. El más pequeño, Fernandito, se dice que en el momento de descuartizar a su padre, retumbó la plaza del Cusco con un gran grito de libertad. Luego, Mariano, Fernando y otros familiares fueron encerrados en las cárceles del Cusco por 2 años. En este tiempo, tanto Mariano y Fernando fueron castrados por orden del visitador Areche, con el fin de acabar con el linaje de los Túpac Amaru. Después de esos largos años, Mariano y Fernando, su tío Juan Bautista y otros parientes fueron llevados arrastrando cadenas hacia Lima, en una marcha que duró 40 días y 40 noches, conocida como la Caravana de la Muerte, donde el hambre, la sed y el cansancio cobró la vida de muchos familiares, pues se dice que solo el 10% de todos los prisioneros llegaron a Lima. Al llegar a Lima tuvieron que caminar hasta el Callao, recibiendo los insultos, orines y heces fecales de una Lima criolla. Al llegar al Callao, fueron encerrados en las frías y oscuras mazmorras del Real Felipe durante 5 meses. Luego de ese tiempo, la orden era llevarlos a una prisión del África para que mueran de vejez alejados de su patria. Pero en el último momento, el virrey Agustín de Jáuregui cambió la orden con temor de que los ingleses, que eran los enemigos más mortales de los españoles, rescataran a los Túpac Amaru. Es por eso que se ordenó que sean llevados a una prisión en España.
Con ese objetivo llevaron a los Tupac Amaru en 2 barcos. Mariano, su tío Juan Bautista y otros familiares fueron embarcados en el barco El Peruano. En sus escritos, el mismo Fernando exclama: ¡qué ironía del destino! Ser peruano y luchar por la libertad del Perú y salir al destierro en una fragata con ese mismo nombre. Fernando y otros parientes fueron embarcados en otro barco llamado San Pedro de Alcántara. El peruano zarpó primero con rumbo a España, mientras el San Pedro de Alcántara se quedó para embarcar lo que representa el hurto español, las monedas de oro. De esta manera zarpó el último barco, llevándose una gran parte del Perú. Al llegar a las costas de Peniche, en Portugal, el barco, que llevaba mucho más oro de lo que debía, no pudo soportar su peso y se partió en 2. Todo el oro peruano se hundió en las aguas del Océano Atlántico y muchas personas se ahogaron. Y Fernandito, que no sabía nadar, por gracia divina, fue rescatado por un soldado español, pues este le confesó después que a pesar de que era un preso, no podía ver morir a un niño. Pero, para no involucrarse con el hijo de Tupac Amaru II, decidió dejarlo en una isla de Portugal. Fernandito por fin era libre, pero a tan corta edad no tenía con qué comer, beber o vestirse. Estaba condenado a ser un náufrago para toda su vida y vivir a la orilla de una playa y alimentarse de las obras y la caridad de la gente y vivir con el temor de que alguien lo reconozca como un fugitivo. Todo esto hizo que Fernandito se pase horas y horas pensando y luego, en su inocencia, decidió entregarse a los españoles con la idea de que estos lo dejaran en libertad después de su acto voluntario al entregarse. Pero ¡oh, sorpresa para Fernandito! Los españoles nunca escucharon su testimonio y lo amenazaron para que nunca hablase de que se había entregado voluntariamente. Al final lo llevaron como prisionero al fuerte de Santa Catalina en Cádiz, donde permaneció 3 meses hasta que llegó la orden de trasladarlo al castillo de San Sebastián, donde se encontraban los prisioneros del barco El Peruano. Al llegar al castillo, Fernandito empezó a buscar entre los prisioneros a su hermano Mariano, pero no lo encontró. En ese momento se acercó su tío Juan Bautista, dándole la mala noticia. Mariano había muerto en el barco a causa de haber comido una fruta en mal estado. Un cólico terrible hizo que se retorciera de dolor, mientras los españoles lo veían morir lentamente. Al final lanzaron su cuerpo al océano. De esta trágica manera murió el segundo hijo de Tupac Amaru II, Mariano, a pocos meses de cumplir 21 años. Después de varios años de prisión, Fernandito, a los 17 años, le escribe una carta al rey Carlos III, pidiendo su liberación. Él expuso: mi único delito era haber nacido en la familia de los Tupac Amaru, y eso no era un pecado, pues nadie elige en qué familia nacer. Esta carta fue enviada mediante un sacerdote al rey y al mismo papa. Al leer la carta, Carlos III rechaza la petición de Fernandito, pero este no se detuvo y el año siguiente le escribe la misma carta, pero esta vez a Fernando III, que acababa de llegar al trono español. El rey milagrosamente se apiadó de Fernandito, pero con el miedo de que éste regrese al Perú e inicie una rebelión, traza un plan para que Fernandito se convierta en un leal sacerdote y de esta manera olvide a sus parientes. Por tal motivo, Fernandito, a los 19 años de edad, fue trasladado después de 5 años de calabozos a la escuela Pías de Getafe, un monasterio que reúne a niños pobres como a niños de clase media, bajo el cargo de los curas escolapios, encargados de educarlos y evangelizarlos. En el año de 1789, durante su época en el monasterio, se produjo la Revolución Francesa y sus noticias llegaron a toda Europa.
y a los oídos de Fernandito, que expresaba que esta revolución le devolvía la esperanza de que el Perú asimilara este hecho y logre romper sus cadenas, pues para Fernandito la muerte de su padre había formado los cimientos de una futura independencia, y este debía permanecer vivo hasta la llegada de esa independencia, para así demostrarles a todo el mundo el gran hecho de Túpac Amaru II. En ese mismo año, Fernandito le envía una carta al rey Carlos IV para poder presenciar su coronación, y este le otorga el permiso, pues para entonces ya tenía una esmerada educación. Estudió filosofía, gramática, retórica, aritmética y otros cursos. Es por eso que al graduarse pidió que se le nombrara como funcionario en la administración pública, trabajo que se le prohibió por poseer el apellido de Túpac Amaru II. Y para que éste no reclame ante la audiencia, la corona española decidió otorgarle una pensión de 7.000 reales para que no trabaje, pero este dinero llegó solo en los primeros meses y poco a poco se fueron olvidando de Fernandito. Es por eso que comenzó a endeudarse, pues se ha encontrado una carta donde un sastre lo denuncia por haberle prestado 200.000 reales. Fernandito fue perseguido por esa denuncia y con temor de regresar a las frías y oscuras mazmorras del castillo de San Sebastián, comenzó a enfermarse debido a las torturas de toda una vida en prisión. Es por eso que visitaba médicos y curanderos de la época, que solo incrementaron su deuda. A la edad de 29 años, convertido por la corona española en un vagabundo, alimentándose de los restos de comida en la basura, en una casa abandonada, murió el último hijo de Túpac Amaru II a causa de una nostalgia y depresión crónica. Hasta sus últimos años de vida, Fernandito escribió a escondidas sus memorias en un libro que fue encontrado por casualidad en la demolición de una casa en el barrio de Atoche, en la ciudad de Madrid. En sus últimas páginas, Fernandito menciona algo muy desgarrador: el último Túpac Amaru soy yo. Nada borrará mis recuerdos del Perú. Soportaré 100 años de cárcel. No podrán arrancarme mi amor por el Perú. Es por estos escritos que Fernandito, a pesar de que fue un niño en la revolución de su padre, debe ser considerado como un libertador, pues a pesar de estar toda una vida en la prisión, nunca perdió las esperanzas de ver un Perú libre. Dato extra: su tío Juan Bautista Túpac Amaru logró sobrevivir 40 años como prisionero y en 1821 huye de ese país y llega a Buenos Aires, donde es reconocido por el gobierno argentino como el hermano de Túpac Amaru II. Después de escribir sus memorias, Juan Bautista murió en el año de 1827. Y esta fue la trágica vida de los que se llamaron Túpac Amaru. A pocos meses de cumplir 200 años de independencia, debemos transmitir en nuestras casas y escuelas esta historia no contada en ni un libro de historia del Perú. Si te gustó el video, regálame un like y no te olvides en suscribirte. Estaré dejando en la descripción de este video los libros o materiales con los que se hizo este resumen. No olvides en comentar qué te pareció esta extraordinaria historia. Y eso sería todo. Te habló el profe Juancho. Nos vemos hasta la próxima clase.